Buenas tardes. Perdonar los minutos de retraso. Bueno, no tiene justificación, pero trabajo en Castellón y entonces hasta que no he salido del centro de salud y hasta que no he llegado aquí a Valencia y me he comido una mini tortilla a la francesa, pues si no ya no me da tiempo, pues por eso ha sido el motivo de retrasarme 4 o 5 minutos. Bueno, pues en primer lugar quiero daros la bienvenida a Valencia. Yo soy Vicenta Esteves, soy la secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues lo primero que voy a hacer es, primero agradecer que estéis aquí y segundo, pues presentar a los miembros que me acompañan en la mesa. En primer lugar, tenemos a la ilustrísima señora Rosa María Redondo Granado, presidenta del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad de Extremadura y vicesecretaria de la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegio de Psicólogos y que hoy pues nos acompaña porque está en representación de nuestro presidente, don Francisco Santolaya, que en este momento por problemas de agenda le hubiera gustado estar aquí con nosotros, pero no ha podido estar. Después tenemos a José Manuel Brotons, jefe de servicio de la Fundación Deportiva Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Valencia. Muchas gracias por venir. Don Vicente Montañana Olaso, gerente de COLEF, la Comunidad Valenciana. Muchas gracias por venir. Viene en representación don Vicente Montañana del ilustrísimo señor don José Luis Herrero Saiz, que es presidente del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Comunidad Valenciana. Y don Enrique Cantón Chiribella, que todos ustedes le conocen, que es coordinador de la División de Deporte. Yo no voy a quitar minutos a los protagonistas de la mesa y a vosotros, que sois más protagonistas también. Solamente deciros que es verdad que la División de Psicología del Deporte pues es una división que prácticamente está consolidada ya. Se están haciendo muchas cosas. Pienso que es una división importante a nivel del Consejo. Y aparte, sabéis también que está la acreditación en Psicología del Deporte, que también está ya tenemos algunas personas que ya están acreditadas. Pienso que es un área que se está moviendo mucho. Y sobre todo, yo que soy clínica, pero que conozco también, me gusta un poquito el deporte, verlo, claro, no sé de deporte, me gusta verlo, pues pienso que tenéis un gran futuro en todas las organizaciones deportivas, desde los ayuntamientos, pasando por las instituciones públicas, pasando por los colegios, pasando por los clubes de fútbol, de básquet, de deporte, en fin, de deporte personal, de una persona única, deporte de equipo. Creo que sois la base fundamental en la cual se pueden lograr los objetivos que los deportistas pues ponen y de alguna manera hacen que el deporte sea importante, ¿no? Y vosotros yo creo que estáis ahí. Segundo, comentar que es un área en ascenso, que cada vez somos más los psicólogos del deporte. Aquí en Valencia, por ejemplo, sabéis que llevamos mucho tiempo con el máster nuestro de psicólogo del deporte, que llevamos cerca de 8 años, ¿no? 8 ediciones más. 8 o 9. 12. O 12 ediciones ya. Vamos teniendo cada vez más psicólogos. Somos un colegio que tiene... Nuestro máster está muy... La verdad que a la gente le gusta cómo estamos preparando los profesionales. Tenemos grandes profesores, que son grandes profesionales, que algunos de ellos los tenemos aquí en primera fila. Y, en fin, deciros también que estáis en Valencia, que Valencia es una ciudad acogedora, que habéis venido en unos días que hace calor, pero que no hace mucha, que podéis disfrutar de la playa. La semana pasada la playa estaba estupenda. El centro de Valencia es precioso y la verdad es que creo que podéis disfrutar mucho de la Comunidad Valenciana. Pues bueno, ya no hablo más, ya no os mareo. En primer lugar va a tomarle la palabra Vicente Montañana, cuando quieras. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy y sobre todo felicitar a la organización, al Colegio de la Psicología de Valencia, al Consejo de la Psicología a nivel estatal por organizar estas jornadas. Me dirijo a ustedes excusando la asistencia de don José Luis Herrero Saiz, que es presidente del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física. Y bueno, sin más dilación y después de los agradecimientos, yo creo que aquí realmente lo que se viene a hablar es de psicología del deporte. Nosotros estamos más encasillados en el tema actividad física y deporte, así que doy paso a los siguientes miembros de la mesa. Muchas gracias. Gracias, Vicente.
Pues toma la palabra José Manuel Brotons, jefe de servicio de la Fundación Deportiva de la Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Valencia. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Gracias por la invitación a participar en, bueno, pues en este acto de apertura de estas jornadas nacionales. En primer lugar, me gustaría transmitir el agradecimiento también por parte de la concejala de Deportes, Maite Guirao, que es la que, bueno, pues teóricamente pues tenía que estar aquí, pero bueno, por motivos de agenda pues no le ha sido posible. Y bueno, pues encima comentaros que, bueno, pues que ella es psicóloga. Yo no lo sabía, me he enterado esta mañana que mi concejala es psicóloga también. Además, fue compañera de Enrique, me estaba comentando anteriormente. Y encima, bueno, pues lleva la delegación de deportes, o sea, que es psicóloga y bueno, y es concejala de deportes de, bueno, pues de una ciudad como Valencia. Y bueno, que como digo, pues bueno, pues os pide disculpas, no puedo estar aquí por motivos de agenda, ¿vale? Yo no soy psicólogo, soy licenciado en educación física y bueno, pues como técnico, digamos, que me dedico a la gestión deportiva municipal y también como técnico que he estado colaborando con varias federaciones deportivas, bueno, pues desde hace años, yo por lo menos he ido detectando, ¿vale?, cómo los profesionales de la psicología, sobre todo evidentemente de la psicología del deporte, pues bueno, pues han ido un poco afianzándose, bueno, de forma progresiva en los diferentes ámbitos, en los diferentes campos del deporte. Si hace 25 años era testimonial, pues encontrar un psicólogo colaborando en un programa de tecnificación deportiva, pues hoy en día nadie discute, nadie pone en duda de que un psicólogo especialista evidentemente en el ámbito del deporte pues tiene que formar parte de los equipos disciplinares que tenemos en centro de detección, de captación de talentos, el centro de tecnificación deportivas, CEAs, etcétera, etcétera, ¿vale? También sabemos que el deporte evidentemente es una magnífica herramienta de transmisión de valores. El deporte, la competición deportiva es educativa, evidentemente, siempre que, bueno, pues sabemos todos, siempre que se realice dentro, bueno, pues de estas condiciones o dentro de estas características que deben reunir, digamos, lo que son las competiciones deportivas. Cuando no reúne estas características o las condiciones, bueno, pues sabemos lo que pasa, que deja de ser educativo, nos encontramos, digamos, con acciones, bueno, pues de violencia del deporte, nos encontramos con, bueno, pues incluso con agresiones deportivas, etcétera, etcétera, ¿vale? Consciente de todo esto que estoy comentando, el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Deportiva Municipal, creo que desde hace bastantes años, bueno, pues venimos realizando una serie de acciones encaminadas en intentar, bueno, junto con vosotros, con los psicólogos del deporte, en incidir de forma positiva, ¿vale?, en estos, bueno, pues comportamientos negativos o en estas acciones negativas. Hemos publicado muchas guías, ¿vale?, guías, bueno, pues dirigidas a los padres, dirigidas a los entrenadores, ¿vale?, guías en la que, bueno, pues se trataba de tener una herramienta dirigida a estos padres de cómo tenían que comportarse ante la competición, ante las actividades diarias de los niños, etcétera, etcétera. Hemos puesto programas en marcha cuando se ha detectado acciones, bueno, pues acciones negativas o acciones, digamos, de violencia, digamos, en el deporte, en competiciones de ámbito local. Y sobre todo, bueno, en referente a lo que es el deporte de fútbol, desgraciadamente, ¿vale? Aquí en Valencia, bueno, pues hace unos años tuvimos una serie de incidencias relacionadas, incidencias negativas en competiciones deportivas y sobre todo de ámbito local, organizadas por la Fundación Deportiva, bueno, y bueno, pues nos dio para poner en marcha programas para intentar erradicar, digamos, bueno, por estos comportamientos inadecuados. Hemos organizado muchas charlas, muchas conferencias, hemos colaborado en el programa Sport and Trops, junto con las asociaciones deportistas, para, bueno, pues ir a las escuelas deportivas y promover o promocionar estos valores del deporte. Pero creo que lo que más orgullosos estamos, ¿vale?, en estos momentos es haber puesto, junto con la Asociación de Psicología del Deporte de la Comunidad Valenciana, ¿vale?, en marcha el programa de Elige esos 5, ¿vale?, que es un programa que se ha creado conjuntamente, como se ha puesto en marcha, se ha confeccionado y se ha trabajado conjuntamente la Asociación de Psicología y, bueno, y los técnicos de la Fundación Deportiva Municipal, con el objetivo de prevenir comportamientos violentos en los encuentros deportivos y fomentar el deporte de calidad, sobre todo en la ciudad de Valencia. Está dirigida a todos los agentes del deporte, pretende ser un marco impulsor de valores positivos que fomente el deporte de calidad y alejándolo de comportamientos inadecuados y perjudiciales que tienen la violencia en su forma característica de expresión, ¿vale? Este programa creo que es pionero porque, bueno, pues hemos recogido incluso la posibilidad de ofertar una asesoría, ¿vale?, una asesoría, evidentemente, en la que participan psicólogos del deporte,
¿vale?, para que los clubes deportivos, equipos deportivos, entidades, asociaciones deportivas de la ciudad de Valencia, que detecten evidentemente un comportamiento o una actitud, digamos, o un comportamiento inadecuado en este sentido que estamos hablando, bueno, pues se puedan, a través de este programa, tener una asesoría y puedan intervenir. De hecho, está previsto la puesta en marcha del Observatorio contra la Violencia del Deporte en la ciudad de Valencia, que es un tema que todavía tenemos pendiente, bueno, porque estamos trabajando y a lo largo de este año se pondrá en marcha. Con todo esto, bueno, pues veis que la Concejalía de Deporte, el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Deportiva Municipal, bueno, pues nos creemos desde hace muchos años en que, bueno, pues el psicólogo del deporte tiene que conjuntamente, bueno, pues al licenciado de Educación Física, al técnico deportivo, intervenir, bueno, pues en estos programas, sobre todo cuando hablamos de programas de deporte base. Para acabar, pues solamente esperar que, bueno, pues estas jornadas que están a punto de comenzar sean provechosas, evidentemente, pues para el desarrollo profesional, en principio a nivel general de la psicología del deporte y a nivel particular de cada uno de vosotros. Espero que tengáis una estancia buena aquí en la ciudad de Valencia y, bueno, pues sin nada más, pues dar las gracias por esta posibilidad de participar. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, toma la palabra la ilustrísima señora Rosa María Redondo Granado. Muchísimas gracias, Vicenta. Buenas tardes a todas, a todos. Un saludo a mis acompañantes en la mesa y excusar, como bien ha dicho Vicenta, la presencia hoy del presidente del Consejo, don Francisco Santolaya, que está por razones de agenda de última hora fuera de Valencia, lo cual no dejo de agradecer en cierto modo, porque este atropello me permite también estar hoy aquí inaugurando estas jornadas. Para mí es un placer porque este es precisamente mi ámbito de trabajo. Yo soy especialista también en psicología del deporte, y trabajo en un centro de tecnificación deportiva, con lo cual pues me siento muy cercana a todo el evento. Agradezco muchísimo vuestra participación y es algo que quiero trasladaros también de parte del presidente, porque evidentemente si las actividades que se organizan no consiguen levantar o despertar el interés de las compañeras y los compañeros a los que se dirige, pues difícilmente pueden ser exitosas o pueden mantenerse a lo largo del tiempo. Estas jornadas que se realizan desde la División Nacional de Psicología del Deporte y de la Actividad Física tienen como objetivo principalmente el mantener la formación continuada de los profesionales y permitir un foro de intercambio en el que todos podamos poner en común aquello que se está desarrollando en los diferentes territorios y mantener también esa formación necesaria para el reciclaje que todos los profesionales de la psicología tenemos como objetivo al final. La puesta en marcha de las divisiones permite que el interés específico de compañeras y compañeros pueda hacerse más evidente en actividades de este tipo, son mucho más específicas, realizadas desde ámbitos concretos, y además permite la puesta en marcha de la acreditación, como bien había dicho Vicenta, a la que esperamos que todos podáis optar. Las acreditaciones a nivel nacional son un sello de calidad para aquellos profesionales que continuamente mantienen su ejercicio profesional y su formación dentro de un ámbito específico de aplicación de la psicología, en este caso pues la psicología del deporte y la actividad física. Evidentemente, uno de nuestros objetivos principales es una especialidad oficial, digamos, de reconocido prestigio y, por tanto, cuanto mayor sea la formación y mayor sea el trabajo que se está haciendo desde la división para visibilizar tanto esta formación como las actividades y el mantenimiento de los profesionales dentro de un campo como este, más ayudará a que ese objetivo sea alcanzable. El área de psicología del deporte y en concreto este ámbito, estamos cansados de oír que es el área más joven quizá de intervención en la psicología. Bueno, joven. A mí también me gustaría que con 25, 26 años, 30, 40, uno le siguieran llamando joven. Quienes llevamos ya un tiempo trabajando en este ámbito sabemos que el camino es largo, que no siempre ha sido fácil, que ha necesitado de mucha persistencia y de mucho esfuerzo por parte de quienes han sido pioneros y de quienes luego han seguido y de quienes luego nos hemos ido incorporando a este trabajo en el ámbito del deporte.
Sabemos que cada vez es más visible, que cada vez es más aceptado, que trabajamos bien interdisciplinariamente con otros profesionales que están también dentro de este ámbito desarrollando otro tipo de cuestiones. Pero esto también, a la larga, pues, supone que el incremento del atractivo también despierte el interés por parte de quienes no tienen ni la suficiente formación ni posiblemente la preparación adecuada para intervenir de manera desde la psicología en este ámbito y con los profesionales que están en este ámbito. De todo ello, creo que a lo largo de estas jornadas vamos a poder hablar tanto de la acreditación como del intrusismo, como de aquellas cuestiones que se están desarrollando en los distintos territorios, porque también en el contexto de estas jornadas se realizará la reunión de representantes y de responsables del área de psicología del deporte que representan a los diferentes colegios del territorio nacional, y por tanto podremos poner en común también aquellas cuestiones que desde los distintos territorios sean prioritarias o se estén trabajando. Espero que sean unas jornadas útiles en las que todos podamos participar y de las que todos podamos disfrutar. Seguramente también disfrutaremos de Valencia, que es una ciudad preciosa. Y bueno, pues quedan inauguradas las jornadas y espero que sean productivas. Muchas gracias. Me quedo con Enrique, ¿no? Pues que se habla de que hasta ahora no hubo primero cómo pagar ni no sé cómo, no sé si mejor será que sucede. Bueno, y vamos a comenzar con lo que es el contenido específico de las jornadas, con el primer ponente, el ponente inaugural, a quien seguramente todos conocéis, que es de los pioneros. No quiere decir que uno sea mayor, ¿eh? No. También, es verdad. Es de los pioneros en psicología del deporte, de quien lleva una trayectoria probablemente más larga de trabajo en este ámbito, don Enrique Cantón Chirivella, que es profesor titular de la Universidad de Valencia, licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia, doctor en Psicología también por la Universidad de Valencia, coordinador de la División Nacional de la Actividad Física y el Deporte del Consejo General de la Psicología, es coordinador del Máster en Psicología del Deporte y del Ejercicio del Colegio de la Comunidad Valenciana, que actualmente lleva 11 ediciones ya. Es presidente del Comité Científico y organizador de las primeras jornadas de Psicología aplicada al deporte, que se celebraron en octubre del 2006. Presidente de la Coordinadora Estatal de Psicología de la Actividad Física y el Deporte del Colegio Oficial de Psicólogos de España cuando se puso en marcha el área, y bueno, es autor de diferentes artículos y publicaciones que tenéis para consultar en el momento en que queráis. Le doy la palabra porque seguramente él tiene mucho más que decir y necesita más tiempo que yo en la presentación. Bueno, muchas gracias, Rosa. Rosa, no sé si lo sabéis, pero también es de las personas pioneras en este campo. Llevamos coincidiendo muchos vuelta, años. Tengo que decir que estuve no hace mucho en la suerte de estar en el Colegio de Psicólogos de Bilbao, y ahí me indicaron que yo pertenecía al siglo XIX, así que he rejuvenecido en estas jornadas. Tengo por aquí los amigos. Historia viva. Bien, pues nada, voy a intentar desarrollar esta conferencia, esta ponencia. Ya sabéis que la estructura de las jornadas es una estructura que se basa sobre todo en el debate y en la discusión y en la participación, con lo cual el resto de las mesas lo que se hará será una pequeña presentación y luego procederemos entre profesionales que estamos aquí, la mayoría de nosotros y nosotras, a discutir y a tratar los temas. Este será el único caso en el que será un poquito más extenso,
Como hemos empezado un poquito más tarde, pues ya sabéis que una de las características de las personas de psicología del deporte es la capacidad para adaptarnos al medio. Entonces lo que voy a hacer es intentar adaptarme al medio para recuperar ese tiempo perdido, concentrar algunas de las cosas en aquellas que me parecen más importantes de las que quería decir, y así podremos retomar el horario de forma normalizada. Así que lo siento, pero os tocará tener una siesta un poquito más corta. Bien, la intención de esta conferencia, de esta charla, comentaros mi posición, está sobre todo contenido al final, lo de las ideas de futuro. Lógicamente, al principio uno, pues antes de hablar de lo que piensa, o mi opinión, sobre lo que podría ser lo que nos espera en un futuro, lo suele marcar un poco en los antecedentes. Yo ahí voy a pasar un poquito rápido por lo que he comentado, pero bueno, de todas maneras, nunca me resisto a empezar por algo que es habitual, pero que me gusta mucho poner, y que es una frase que utilizo muchas veces para presentar cuando hablamos de temas profesionales, que es una frase de Ferruccio Antonelli, ya sabéis, ¿no? el que fue presidente del Congreso Mundial, en la que ya se hablaba de la importancia que había tenido nuestro país en el área de la psicología del deporte. Ferruccio Antonelli, que en un encuentro en Barcelona hace el año 60 y poco, ¿no? Ya se planteó esta posibilidad de avanzar en lo psicológico. A partir de ahí se pusieron de acuerdo, y luego ya en Italia se salió el Congreso, y a partir de ahí empieza lo que en general se consideran los inicios de la formalización de la disciplina, de la psicología del deporte. Como veis, estamos hablando de los años 60 en cuanto a esto, y luego en un Congreso Mundial en España en el 73. Todavía no habíamos entrado en el periodo de la transición, es decir, Francisco Franco era el que gobernaba en aquel momento. Ya hubo un Congreso Mundial, nada menos, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que hay una serie de aspectos, de elementos que explican por qué hemos llegado hasta aquí. Ahí tenéis algunos hitos, algunos aspectos que históricamente, a mí me gusta mucho la historia, yo creo que es importante conocerla para entender el presente y, bueno, para quizá pensar en el futuro, hacer una cronología de por dónde van las cosas. Esto ha sido un proceso donde hemos participado, donde habéis participado, han participado muchas personas. Como veis, realmente fue a partir, yo diría, del año 92, al calor de las Olimpiadas, lo que supuso un antes y un después en muchas ciencias del deporte, lo hemos comentado en alguna ocasión, también en psicología. Yo creo que en general supuso un cambio de mentalidad, una apuesta por la tecnificación, una apuesta, prefiero, de forma general, ¿no? de forma habitual, que le dio además un marco económico y legal para permitir el desarrollo de todas estas áreas. En la parte que nos compete al ejercicio profesional, como veis ahí tenéis algunos datos, por ejemplo en el año 92 se crea esa coordinadora nacional, entonces la estructura colegial era una estructura única, de lo que eran de delegaciones, que un poco fue el germen de lo que después sería esa división de psicología del deporte, que se constituyó al calor y al mismo tiempo que el resto de divisiones. Esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, como veis es una fecha relativamente temprana, pero es que la estructura en divisiones profesionales y el planteamiento organizativo de las divisiones pues es también relativamente temprano, pero yo creo que fuimos de las primeras, ¿no? En la primera jornada de divisiones que salió, pues ahí estuvimos, ¿no? Desde el principio creo que hemos estado siempre en el número 2, de entrada en todas las divisiones profesionales que se han ido creando a nivel nacional y también a nivel internacional, que son algunas de las cosas que seguramente después, dentro de lo que es el debate, iremos comentando. Bueno, esto lo pongo solamente a modo de ejemplo. Una de las razones de estos debates, de estas jornadas, es no solamente que contemos cosas, sino que las debatamos. Las debatamos para sacar conclusiones que entiendo que debe guiar lo que luego es la labor de gestión que se hace desde los órganos profesionales en este caso. De hecho, un ejemplo ha sido la modificación de los ámbitos de aplicación dentro de la psicología del deporte. Pues como veis aquí, son distintos del perfil que aparece, son un poco modificados del perfil que aparece en la página del Consejo, que más adelante, me imagino, cuando se actualicen, aparecerán estos. Es fruto precisamente de jornadas como esta, en la que al calor del debate hemos establecido cosas como, por ejemplo, y quisiera resaltarlo, el hecho de que el concepto salud saliera como palabra y formara parte del conjunto de todas las áreas de la aplicación. Es decir, en psicología del deporte pues apostamos por ser parte de lo que es la psicología como ciencias de la salud, con todo lo que eso implica, y que implica muchas cosas, como luego creo que iremos comentando, y que de hecho yo creo que es uno de los retos importantes, ese encaje de la psicología del deporte en el ámbito de la salud, diferenciado de clínica, pero bueno, todos sabemos que una cosa es psicología clínica y otra cosa es psicología de la salud, son aspectos diferentes,
Pero bueno, eso ya es algo en lo que hemos ido avanzando y que va a tener, entiendo yo, también connotaciones para el futuro. Lo podría poner simplemente a modo de ejemplo. ¿Cuál es la parte fundamental en la que me quiero centrar, ¿no? En lo de contenido? Bueno, hacer un mini balance de lo que yo entiendo son las luces y las sombras, porque cuando uno está trabajando siempre encuentra cosas en las que avanza y cosas en las que no ha avanzado todavía lo suficiente. Las luces, bueno, vamos a empezar por lo más positivo. Yo creo que ya está bastante claro. Yo creo que nuestra área pues está extendida, prácticamente no hay deporte en el que de una forma u otra estemos diferentes personas trabajando, parcial o de forma completa, normalmente de forma parcial. Pero bueno, yo creo que ahora ya, yo recuerdo al principio mucha gente te encontrabas con, pero ¿y esto de la psicología del deporte qué es, ¿no? ¿O tiene sentido? No, yo cada vez me encuentro menos con eso. Me encuentro con otro tipo de preguntas más específicas, más concretas, más relacionadas con esto servirá para, es decir, ya no, esa duda sobre si esto es una parte o no del funcionamiento humano en el deporte, pues yo creo que ya es una duda que está bastante resuelta. Siempre quedan, evidentemente, correlatos de gente que le cuesta más entender las cosas, pero yo creo que en general está integrado con una cierta normalización, empezando en su día con lo que ahora es la licenciatura de Ciencia del Deporte, antiguamente IBEF, que se integró además desde el principio. Yo creo que hay que reconocerle además ese papel también de apoyo que siempre se ha tenido, hay que reconocerse, ¿no? Porque muchas veces aparecían estas materias incluso antes que las de psicología. Y hay que, por eso le doy las gracias desde aquí a ese colectivo con el que creo que estamos condenados a entendernos. Yo creo que en el caso de psicología del deporte ya es algo suficientemente claro, suficientemente extenso. Creo que ya hay organizaciones estables. El hecho de tener una división, como cualquier otra división profesional, la de educativa, la de jurídica, nos hace ver que efectivamente esto ya es algo que tiene un grado de consolidación, con secciones estables, con secciones que se mantienen a lo largo del tiempo. La documentación necesaria para ese desarrollo, para ese trabajo tanto profesional como científico, yo creo que hoy día es algo que está ya presente y al alcance de todo el mundo. Y hay textos en español, en inglés, evidentemente, y hay suficiente documentación para ya poder formarse e informarse y seguir investigando sobre esto. Hace unos años no era así, pero ahora sí. Nos habéis visto una de las fechas del primer libro en español, ya habéis visto que era de hace 20 y tantos años, o sea que tampoco hace tanto de eso. Otro aspecto que creo que también está consolidado es precisamente la parte de investigación. Es decir, bueno, la psicología del deporte se aborda desde prácticamente todas las áreas de conocimiento dentro de la psicología, va aportando la faceta específica, ¿no? Desde la psicología básica, la psicología social. Cada cual desde su ámbito de investigación pues va ahondando y profundizando en este conocimiento, y también en el desarrollo de diferentes cuestionarios, técnicas de intervención, etcétera, etcétera. Yo creo que eso ya es una realidad absolutamente normalizada. Y hoy día, poco que uno mire casi cualquier congreso de psicología general, encuentra siempre un porcentaje de trabajos que tienen que ver con el área de la psicología del deporte. Eso os parecerá normal, cosa de la cual me alegro, pero no lo era. Era raro encontrar en un congreso de psicología hace unos años un trabajo relacionado con deporte. Y ahora lo normal es que haya un área que sea así, o en los TFMs o los TFGs, en fin, ya creo que forma parte de manera normalizada dentro de lo que es el ámbito de la investigación. Hay ofertas formativas especializadas, obviamente se ha mencionado aquí el máster del Colegio de Psicólogos, también hay otras ofertas por ahí, hay suficiente, yo creo, y me imagino que irá creciendo, incluyendo la que ofrece el propio Consejo General de la Psicología, que a través del FOCAD, que os recomiendo que le echéis un vistazo, que ya empiezan a haber cosas también de deporte. El desarrollo profesional, yo creo que ya no solamente en España, luego comentaremos, me imagino, y discutiremos en los ámbitos internacionales cómo está la situación a nivel europeo, a nivel iberoamericana y yo me atrevería a decir incluso a nivel mundial, pero evidentemente ya es una realidad en la que la parte de aportaciones nuestras es importante, es relevante, es decir, tenemos ahí una presencia que no solo vamos a escuchar, también a veces pues, podemos aportar algunas cosas, ¿no? Es una realidad también consolidada. Y el hecho de haber dado este paso, ¿no? de poder, a partir de un perfil reconocido y claro y de una división, establecer una acreditación que yo creo que nos va a aportar una serie de posibilidades presentes y futuras de reconocimiento cara afuera, que es probablemente uno de los elementos que veréis ahora que forma parte de las sombras o de los retos que tendríamos que seguir trabajando. Yo creo que son elementos que hemos ido consiguiendo, es una base buena, yo creo, de partida para poder funcionar, pero... y ahí es donde más quiero detenerme, porque es lo que creo que más tenemos que hablar y discutir, sería la otra parte. Los retos.
son las sombras. Yo creo que una sombra, ¿verdad? Aquí somos de psicología y nos gusta mucho hacer los DAFOs famosos. Suena, ¿no? Eso del DAFO, ¿no? Convertir una... Bueno, no voy a contaros el tema, pero ya sabéis, ¿no? Lo que puede ser algo que está por desarrollar es un reto. ¿Cuáles son? Yo creo que hay algunos que son retos importantes. Yo os doy ahí mi opinión, que luego si queréis lo podemos discutir, espero que sea así. Una, yo creo que es las condiciones de trabajo. Yo creo que hoy día ya poder trabajar en el ámbito del deporte es relativamente o razonablemente factible. Yo creo que hay demandas. Por ejemplo, en el máster nos estamos encontrando con entidades deportivas que se nos acercan y nos piden alumnos y alumnas. De hecho, este año ha habido algún centro que no hemos podido enviar a nadie porque no había ya más gente para enviar dentro del alumnado. Pues es una realidad muy distinta a la que encontrábamos en las primeras ediciones. Eso ha ido cambiando, ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, yo creo que ahora mismo esa posibilidad de trabajo allí, en general, existe. Ahora, el tema está en cómo se trabaja, qué condiciones, por qué salario, con qué horarios, con qué medios. Yo creo que ahí tenemos un campo de batalla importante. Yo diría que de dignificar el trabajo, dignificar la profesión, donde tenemos que dedicar ciertos esfuerzos para intentar que ese sea un trabajo que, además de ser reconocido desde un punto de vista científico, formal o técnico, también lo sea desde un punto de vista de las condiciones de trabajo, ¿no? Para mí es uno de los retos importantes, en mi opinión. Otro es, evidentemente, ir viendo eso que se llaman nuevos nichos de mercado, nuevas áreas, sobre todo eso que se ha habido llamar como el performance, ¿no? Hay todo un campo que está en discusión ahora mismo que tiene que ver con la acción motriz. Ejemplos serían los músicos, serían en España los toreros, en fin, donde hay un componente motriz importante y donde, bueno, también hay situaciones de máximo rendimiento, hay situaciones de difícil manejo emocional, de tener que coordinarse. Es decir, hay todo un campo donde yo creo que desde la psicología también podemos aportar nuestra perspectiva de trabajo, nuestros conocimientos, nuestros medios. Tenemos que ser capaces de desarrollar esas habilidades, esos conocimientos para ser útiles también en nuestra parte de aportación a esos nuevos campos, esas nuevas demandas que van a ir surgiendo cada vez más, ¿no? Es otro reto que creo que tenemos por delante, ser ágiles y estar al día. Otro elemento que también es importante es que evidentemente el mundo ha cambiado, ¿no? El mundo actual, las nuevas tecnologías, las redes sociales, la velocidad de información. Nosotros hemos incorporado hace pocos años al máster un módulo que tiene que ver precisamente con el manejo de redes, con el branding personal y otras palabras que seguramente sería incapaz de identificar y de traducir. Pero bueno, yo creo que también es un reto que tenemos por delante. Podemos trabajar a distancia, evidentemente, parece que sí, ¿no? Si estamos trabajando con un deportista que viaja mucho, pues tendremos que utilizar los medios, ¿no? Los medios telemáticos de los que disponemos, pero no solo para trabajar, también para difundir nuestro trabajo dentro de un mare magnum, que a veces es una gran dificultad, porque hoy día, a través del Internet, el mundo está abierto, pero ¿cómo se discrimina qué oferta es seria de la que no lo es? Porque, claro, cualquiera puede poner una web y decir que es experto en todo y pues ahí está, ¿no? Y a lo mejor tiene una habilidad para llamar la atención, para poner cosas muy coloridas o para mencionar que ha trabajado con uno o con otro, no siendo siempre necesariamente cierto. En fin, tenemos ahí unos retos que tienen que ver con cosas que ocurren en el mundo de las tecnologías, ¿sí? Desde el trabajo en sí, que sería un aspecto a tener en cuenta, la propia promoción de nuestra profesión y luego otras formas, digamos, de confusión, de intrusismo, de vete a saber qué, que se mueve en un terreno que a veces tecnológicamente pues trasciende, es transnacional y se nos escapa de las manos. Eso es algo que yo creo que tenemos que reflexionar, qué hacemos con eso, cómo las empleamos dentro de nuestro trabajo y también cómo nos enfrentamos a ella desde un punto de vista organizacional, ¿no? como estructura profesional que también somos, para lo bueno y para lo malo. Yo entiendo que eso es un reto evidentemente novedoso, ¿eh? Luego hay una parte que creo que es común a cualquier profesión, sea de ciencias de la salud, de ciencias del deporte, de cualquier ámbito, y es intentar que ese ejercicio profesional pues se realice de una forma adecuada, intentar que evidentemente cuando depende de nosotros pues, que nuestra práctica profesional sea adecuada, que tengamos siempre en cuenta lo que es el código deontológico como un elemento de guía, aparte de las pautas legales que evidentemente nos obligan. También creo que es un marchamo de profesiones como la nuestra el tener un código que va más allá, o no es solo lo legal, sino también lo que entendemos que es lo correcto, lo incorrecto, y tenerlo en cuenta. Yo creo que tenemos una responsabilidad social en nuestro trabajo para hacer las cosas bien, para
en cualquier caso y por encima de todo, velar por el bienestar de la persona con la que trabajamos o la entidad con la que trabajamos, que creo que nos tiene que también llevar, ¿no? A eso le añadiría a utilizar unas estrategias y unas técnicas basadas en la evidencia, es decir, tenemos que partir de un trabajo con un cierto rigor para que, en fin, los que son nuestros clientes pues estén protegidos y estén realizando una labor adecuada por parte de nuestra parte interna. Y luego, evidentemente, tenemos el reto externo, que digo que no es solamente nuestro, que tenemos que también intentar, en la medida de lo posible, pues evitar y contribuir a que cuando se trabaje con cualquier grupo, persona, entidad, pues se haga desde la ética profesional e intentando también no ser nosotros intrusos. Yo creo que ahí tenemos esa doble visión, de intentar facilitar o intentar evitar que tengamos intrusos, que yo creo que al final, sobre todo, acaban perjudicando al cliente, a la persona, y también nosotros ser capaces de identificar claramente cuáles son nuestras competencias, y en ese sentido hemos estado haciendo un trabajo desde hace tiempo pues bastante intenso, cuáles son nuestras competencias y cuáles no, para poder también establecer los puntos de confluencia desde perspectivas diferentes. Yo creo que es un reto permanente, yo creo que este reto no desaparecerá nunca, lo tenemos ahí como algo a mantener. Luego hay otra cosa que a mí me preocupa, tiene que ver con la formación que damos a terceros, ¿no? Me da igual que sean otros profesionales, otras personas no profesionales, da igual. Yo creo que tenemos un reto importante, pero creo que tenemos que ajustar la formación que impartimos, la formación que damos, tenemos que ajustarla, por una parte, a las necesidades de aquel colectivo al que vamos a impartir la formación. Poco, por ejemplo, yo he estado muchos años, ya lo sabéis, dirigiendo una escuela de entrenadores de una federación deportiva. La estaba dirigiendo directamente y ahí se daba formación a los entrenadores de psicología. Pues es un reto. Tienes una formación que evidentemente cubra las necesidades de formación psicológica que tienen, en este caso, ese colectivo de entrenadores. Es decir, tienes una formación con sentido, útil, adecuada y ajustada a las necesidades de ese colectivo, eso es evidente, pero también y al mismo tiempo estableciendo cuáles serían los niveles, los límites que se pueden manejar para que tampoco ese conocimiento acabe siendo aplicado de una forma inadecuada. Digamos, sería, utilizando el símil, un amigo que es médico, dice, claro, yo le doy un curso de primeros auxilios y eso no capacita a nadie para poder operar. Evidentemente que no, te capacita para unas cosas sí, para otras no. Ahí tenemos un reto. Yo creo que si a veces la formación, evidentemente, la hacemos sin sentido, el reto se ha terminado ahí, porque evidentemente no somos útiles para nada. Pero creo que también tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando son formaciones de alta extensión, nivel máster, por ejemplo. Creo que tenemos que tener cuidado para que eso no se confunda, esa formación en conocimientos de psicología, no se confunda con una capacitación para ejercer como profesional en psicología. Son dos cosas diferentes. Y ahí tenemos mucha responsabilidad. Yo podría poner hasta nombre y apellidos. Es importante. Eso creo que tampoco es adecuado. Yo creo que eso tampoco es correcto. Tenemos que ser capaces de establecer los límites por arriba y por abajo, en los dos sentidos. Es un reto que tenemos ahí y que creo que también será permanente, ¿vale? Hay que andarse, yo creo, con mucho cuidado con estas cosas. Como veis, hoy los chirimbolos no me hacen ni caso y se conectan a su aire. Este tenía que haber salido antes. Bueno, da igual. ¿Hay algún reto más? Y con eso ya voy aproximándome hacia la parte final para empezar ya el debate, que creo que también son otros retos. Muy relacionado con lo que comentaba de la tecnología, yo creo que entre nosotros ya nos vamos conociendo más, y lo que digo puede parecer una tontería, pero no lo es, porque dentro de nuestro propio colectivo de psicología, yo recuerdo que muchos compañeros nuestros pues, nos preguntaban, pero ¿vosotros qué hacéis? ¿No? ¿Eso de psicología del deporte, eso qué? ¿Que hacéis terapia en chándal? ¿Qué es eso? No, pues mira, no es terapia en chándal, no es... Yo creo que en ese terreno, pues bueno, vamos avanzando, es como más fácil, ya hay más publicaciones, ya nos vamos conociendo más, las divisiones. Pero yo creo que el gran público, la sociedad, los clientes, no solo los clientes, sino la sociedad en general, desconoce la psicología del deporte. Yo diría, me atrevería a decir que casi que desconoce la psicología. Porque cuando analizas o preguntas por ahí qué es lo que se entiende, pues la mayoría utiliza modelos, pues eso, ¿no? Normalmente de clínica, asociados con el diván, en fin, bueno, eso es. Sigue habiendo por ahí un cierto sesgo en cuanto a estas cosas, pero yo creo que es un reto, trasladar al gran público en general. Y es el papel de los medios de comunicación, que yo creo además es un papel importante y muy complicado y muy difícil, pero creo que es un reto al que tenemos que atender,
hacer que llegue a la gente qué es lo que hacemos, simplemente eso, qué es lo que son parte de nuestro trabajo, en qué consiste, a qué nos dedicamos, y que eso les permita también diferenciar y tener criterio. Pero ya sabéis que cuando alguien no se forma, no se educa, ¿qué pasa? No desarrolla su criterio, con lo cual le llega cualquier cosa y le da por buena. Entonces el problema no está en que le lleguen cosas inadecuadas. El problema también está a veces en que no hemos sido capaces de contribuir lo suficiente a que se dé esa formación para que el cliente discrimine. Y tampoco se lo podemos exigir. Ahí tenemos una labor que hacer. Para que cuando llegue una cosa que es inapropiada, diga, esto es otra cosa. Yo creo que ese es un reto importante, al que no estamos acostumbrados a enfrentarnos, además. Yo creo que trabajamos mucho para adentro, pero nos falta trabajar para afuera. Obviamente la actualización y la formación permanente, yo creo que ese es un reto que se va a seguir manteniendo por todo lo anterior. Cuando digo actualización, ya me refiero no solo en los contenidos técnicos, sino también en las otras cosas que veníamos comentando, ¿no? Desde las nuevas tecnologías, etcétera, y haciendo que eso además sea algo permanente, porque la demanda lo va siendo. Entonces yo creo que todas las profesiones deben actualizarse, y de hecho cuando se habla de acreditación de especialidades siempre se incorpora el factor de formación permanente o de acreditación con formación permanente como una garantía de que, bueno, imaginaros cualquier otra profesión sanitaria que no se actualizara, pues todavía estaríamos con la sanguijuela, ¿verdad? Poniendo ahí, en fin, yo creo que hay cosas que son realmente muy importantes y que hay que mantenerlas de manera continua. Sí, un reto que desde luego tenemos que atender con total claridad. Otro que yo creo que también nos afecta, que es importante, es aumentar la calidad. La calidad en la parte que tiene que ver con la docencia, que tiene que ver con la investigación, con la docencia por lo que comentaba antes también de la relevancia que tienen estos prescriptores, pero también evidentemente en la investigación. Yo creo que, bueno, al principio, al ser un área relativamente novedosa, se movía quizá por unos circuitos internos propios y, bueno, pues el nivel de exigencia pues era relativo, ¿no? Yo creo que los estándares de exigencia cada vez son más altos. Yo creo que cada vez los niveles de las personas que se dedican a la investigación en cuanto a metodología, en cuanto a exigencia, en cuanto al control de lo que se hace es más alto, y eso es algo que creo que debemos ser capaces de conectar con la práctica profesional, de tal manera que aquellas cosas que hagamos en el campo aplicado tengan una base basada en la evidencia. Cuando se habla de hoy día de la intervención basada en la evidencia, nos estamos refiriendo a que tú tienes que aplicar estrategias, técnicas, elementos que tengan una cierta base, y esa cierta base te la va a dar el conocimiento, y el conocimiento se adquiere fundamentalmente empleando unas metodologías de investigación rigurosas. Me parece que, pues, bueno, puede estar bien en su tiempo, cuando no hay ninguna otra cosa, pero yo creo que ya no es el momento. Yo creo que estamos ahora en un momento de nivel que no solamente nos lo podemos permitir, sino que ya tenemos esas personas, ya tenemos esos medios y debemos de exigirlo. Porque eso es lo que nos va a permitir luego ser eficientes y ser eficaces en nuestro trabajo. Otro elemento que yo creo que también es muy importante, y ahí yo creo que también tenemos un reto, es la batalla, el intentar que aquello que ya estamos haciendo de alguna manera quede recogido en la normativa. En la normativa, en los aspectos legales, que obviamente pasan por esa labor política, que es una palabra que a veces se le parece que esté denostada, pero yo quiero reivindicar, porque me parece que es muy importante, porque al fin y al cabo las cosas salen cuando hay personas que marcan una línea y se ponen a trabajarla, y eso se llama política, que yo sepa, y eso es muy importante. Yo creo que ahí también tenemos que hacer un esfuerzo porque aquellas cosas que podamos aportar queden reflejadas, queden recogidas de forma adecuada, con una normativa que lo refleje en condiciones adecuadas, para precisamente poder evitar esos riesgos que a veces ocurren de cuando algo no está legislado, cuando algo es alegal, cuando algo no está regulado, pues bueno, cada uno campa a sus aires, y eso a veces es arriesgado. Si encima estamos hablando de cosas que tienen una repercusión en los seres humanos, como es el caso nuestro, el ejercicio del deporte es evidente que forma parte del funcionamiento de la persona, y por eso nos enmarcaríamos dentro del área de la salud. Yo creo que tenemos que tener o contribuir, insistir en apoyar en que esa legislación cierre lo suficiente, no más de lo necesario, pero sí lo suficiente para que esa protección de los usuarios sea algo claro. Y en ese sentido yo creo que a veces damos por hecho de que, bueno, que lo psicológico está ahí, que es necesario, que se trabaja y tal, y está bien, pero yo creo que no hay que darlo por hecho. Yo creo que hay que hacerlo explícito. Y las cosas se hacen explícitas cuando están en blanco sobre negro, ¿vale? Yo creo que cuando uno se enfrenta a cualquier situación a lo largo de su vida,
¿verdad? Es aquello de, che, no tenía que haber escrito. Pues sí, no tenía que haber escrito, porque hay veces que las cosas, si no se ponen en blanco sobre negro, según las circunstancias, pues lo que parece una cosa es otra, donde digo, ¿vale? De ahí que sea tan importante el hacer que desde esta perspectiva legislativa, legal y por lo tanto también política, estemos presentes, y estemos presentes además de forma clara y en positivo, siempre intentando aportar y pensando en para qué. Y para qué es para que esta profesión o que esta especialidad, junto con otras, pero al menos esta, tenga la presencia que le corresponde. Otro elemento que yo creo también es importante es hacer valer la certificación. Es decir, nos hemos autoimpuesto una certificación, ¿no?, profesional con unas exigencias de formación especializada, de nivel máster y de práctica profesional, ¿no?, de un nivel de rigor, yo diría que alto, en concordancia con Europa. Fuera del periodo transitorio, estamos hablando de 400 horas especializadas y de varios años de práctica profesional. Oye, que una persona pueda mostrar y demostrar ese grado de formación y de experiencia y que sea certificado por ello, yo creo que eso adquiere un valor que cara a terceros hay que también hacerlo valer. Yo creo que es importante, muy importante. Es decir, si yo soy un cliente y quiero contratar a alguien, pues oye, una persona que ha sido reconocida por una institución tan importante como puede ser un colegio oficial con un respaldo universitario, en el que me garantiza una formación especializada y una experiencia de trabajo, bueno, pues yo creo que es un valor añadido relevante, al margen de que luego, ya lo veremos, es otro reto que pasará con la regulación total del grado. Igual al final no solamente es un valor añadido, sino incluso un requisito obligatorio. Y esto además va en concordancia con lo que está sucediendo a nivel internacional, sobre todo en el marco europeo. A lo largo de estas jornadas vamos a tener oportunidad de irlo hablando, de irlo discutiendo, pero este es un fenómeno en el que estamos totalmente inmersos, que es el ámbito profesional europeo, y va en esa misma línea. Y de hecho el perfil que está saliendo a nivel europeo en nuestro campo, pues en parte sale con las cosas que hemos ido aportando por nuestra parte, una presencia internacional importante. Pero esto sigue siendo también un reto, sigue siendo un reto al cual tenemos que seguir dedicándole tiempo y esfuerzo. Esto conectaba, como digo, con el tema de la regulación. Yo espero que el grado de la psicología sea regulado en su totalidad, ojalá. Ahí hay una cosa que está pendiente. Ya sabéis que cuando son regulaciones estatales, pues los avatares políticos ya habéis visto, ¿no? Ha cambiado el mundo, ha cambiado de un día para otro, ¿no? Lo cual ahora igual será una oportunidad, espero que sí, ¿no?, para muchas cosas, y que también podría ser para esto, ojalá, ¿no? Ojalá. Pero bueno, si al final se logra regular todo, ¿no?, es altamente probable que en nuestro caso, como área de psicología del deporte, nos hemos ido inclinando hacia su encaje en lo que sería la psicología de la salud. Yo creo que es algo evidente, y por lo tanto formaríamos parte de todo aquello que caracteriza las profesiones dentro de ciencias de la salud, en cuanto a regulación, pero también en cuanto a exigencia y en cuanto también a la formación obligatoria. En ese sentido nosotros nos hemos anticipado, es decir, con una certificación nos estamos anticipando de alguna manera también a esa formación que quizás más adelante ya sea obligatoria, si quieres trabajar en el campo, más que optativa. Con lo cual, bueno, yo creo que vamos por un camino en ese sentido interesante, dejémoslo ahí. Pero desde luego es un reto que va a afectarnos, y yo quizás nos afecte pronto. Porque también creo que se está planteando la posibilidad incluso de reestructurar el grado de psicología en general, ¿no? O sea que, pero bueno, vamos a tener oportunidad de comentarlo. Y en fin, hasta aquí lo que sería desde mi punto de vista los principales retos, ¿no?, que tenemos en estos momentos en psicología. Como veis, he hecho ese sprint para reajustar a los tiempos disponibles que teníamos, pero bueno, ¿no?, tenemos tiempo para alguna pregunta. Y nada más, quería trasladaros solamente mi posición personal después de muchos años peleando en este campo, con la idea de que muchos de los que estéis aquí pues vayáis cogiendo los testigos de los que ya estamos en la parte de salida, de la parte de apoyo profesional, para sacar adelante estos retos y otros muchos que me imagino que irán surgiendo. Y nada más. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Como veis, Enrique tiene toda la visión del desarrollo de lo que ha sido el área desde los inicios en el Consejo, como un área cuando el colegio era a nivel estatal, hasta todo el desarrollo tanto organizativo como de desarrollo profesional, porque ha estado inmerso en el campo.
Por tanto, tiene esta visión global que le permite hacer este recorrido de una manera tan sucinta y tan clara. Tenemos poquitos minutos, pero si tenéis alguna pregunta, pues... ¿no? Tipo test o que sea, no hay problema. Podéis preguntar con el formato que queréis. Pensar que eso no es un congreso al uso, son unas jornadas profesionales, es decir, que lo que aquí debatamos, aquí concluyamos, tienen que ser, desde mi punto de vista, directrices que luego, desde la parte que nos pueda corresponder, desarrollemos. Es decir, que las cosas serán como queréis que sean también. Buenas tardes, soy Víctor Padial, vengo de Andalucía Oriental y bueno, y allí gestiono, trato de colaborar en la sección de psicología del deporte, soy el vocal. Hecha esta presentación, quería apuntar dos cuestiones que pienso que pueden ser relevantes para el futuro de nuestra profesión. En concreto, una de ellas es en ámbitos de aplicación, las dos se refieren a ámbitos de aplicación y las podemos encuadrar en cualquier parte, en las luces o en las sombras, donde queramos. La primera de ellas es el tema de los e-sports. ¿Cómo vamos a encajar nosotros esto? Porque tenemos alguna previsión, tenemos que desarrollarlo, porque aquí la gente nos lleva a la delantera. Digo esto pues porque el equipo Movistar, por ejemplo, pues cuenta con su plantel de psicólogos. No sé qué cualificación tienen, si están certificados, si no, pero bueno, ya están ahí y se escribe y se publica en el ámbito nacional. Todo esto es importante. Y otra cuestión, también en el ámbito de la aplicación, referida a los nichos laborales. Apuntaba antes el tema de los toreros, los músicos. Yo personalmente, y no sé si alguno de vosotros, yo he tenido la oportunidad de me lo plantearon como un reto, lo acepté sin ninguna promesa en el futuro y aquello funcionó. Y la verdad es que se ha detectado, se ha abierto un nicho laboral muy interesante. La preparación de la prueba psicológica, la entrevista o las pruebas psicológicas para los aspirantes a cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, cada día tienen más relevancia. O sea, cada día me atrevo casi a decir que puede ser el 70 o 80% de la llave para entrar o no entrar. Nosotros ahí tendremos que hacer algo. Sí. Lo digo en abierto. Sí. Gracias. Gracias. Pues bueno, como decía antes, realmente en Estados Unidos, en la APA, en la Asociación Norteamericana de Psicología, esta área que le llaman performance, áreas que tienen un grado de motricidad o psicomotricidad importante, la consideran como un área en la que se puede, desde los conocimientos de psicología del deporte, se puede trabajar mucho. Yo coincido con ellos y no nos debería sorprender tanto, porque digo, a mí que me gusta mucho la historia, porque yo creo que además hay que conocerla, realmente el origen de las principales técnicas y estrategias de preparación psicológica que se vienen aplicando, por ejemplo, con deportistas de alto rendimiento, con deportistas olímpicos, buena parte de ellos proceden de las que se aplicaban en la antigua Unión Soviética para preparar a los astronautas. Es decir, las primeras técnicas para ver cómo una persona, allí perdieron el espacio, él tenía que tener un control atencional y un control emocional y un perfecto, pues claro, ahí se te cae el destornillador y vete a buscarlo, llama por teléfono y que te lo suban. Claro, esas técnicas, recordáis, ¿no?, que toda la parte que tiene que ver con imagery y relajación, empezaron, de hecho, probablemente a hacerlo en ese contexto. Si nos retomamos a lo que serían los inicios de la psicología en general, la psicología experimental de Wundt, en fin, de la psicología clásica de principio de siglo, eran aspectos que tenían que ver precisamente con psicomotricidad, con desarrollo de control motor, bueno, elementos que luego se han ido ampliando, se han ido desarrollando. O sea, que yo creo que eso efectivamente es una parte a la que podemos aportar
desde nuestra metodología bastantes cosas a nivel aplicado y que funcionan muy bien. Y yo además es una de las cosas que también tengo la suerte de poder aplicar. En cuanto a la parte de eSports, yo diría que sí, que es una parte que también en ese sentido se parece. Tienes a tu lado a un psicólogo experto que trabaja precisamente, yo creo, en una de las empresas más potentes a nivel nacional en eSports, o sea, que es miembro de la división, o sea que en ese sentido, ¿cómo se llama? Lions, Lions. Con lo cual, efectivamente, hay una parte ahí de rendimiento, de características, digamos, de la actividad, que es lo que al fin y al cabo define un campo de aplicación. Claro, la psicología del deporte no es un área de conocimiento, es un campo de aplicación, que no es lo mismo, ¿no? Que viene definido por sus características. Y efectivamente yo creo que es algo a lo que tenemos que ir incorporando y dando respuestas positivas, como eso, ¿no? Claro. Sí, indudablemente tenemos que posicionarnos. Yo traigo un proyecto que se va a tratar en la división y en la representación colegial en la próxima reunión de mañana. El itinerario no cambia, en el sentido que lo ideal, aunque no hay una subespecialización dentro de eSport a día de hoy, lo primero es simplemente ser psicólogo experto en psicología del deporte, y a partir de ahí que puedas abordar diferentes ámbitos de actuación o te especialices en diferentes estrategias de interacción. Hay tiempo para media pregunta y si no pasamos ya a lo siguiente. Yo tengo una preocupación que quiero compartir. Por ejemplo, el tema que salió, el tema que se ha avanzado en la formación, en los másteres, en los posgrados en general, con el tema de las prácticas, en el sentido que yo creo, es un posicionamiento mío, que es muy importante el ver cómo gestionamos esas prácticas profesionales para que no sea un tapón a la posible incorporación de psicólogos. Me refiero, por ejemplo, que si un máster o un posgrado nutre a determinadas entidades deportivas con sus psicólogos en práctica y después no hay ningún psicólogo contratado y se siguen nutriendo año tras año de esos psicólogos en práctica, al final taponan la incorporación y la contratación de futuros compañeros. Me alegra que me hagas esa pregunta, que suele decir, ¿no? No, además de verdad, porque yo creo que yo puedo hablar por el máster de aquí de Valencia, que este máster, precisamente, una de las cosas que evita es eso, es decir, cuando una persona hace prácticas en una entidad, y tanto por parte de la entidad como por parte de la persona que ha hecho las prácticas están satisfechos con la mutua labor, y normalmente se acaba siempre, yo animo a todos a presentar una propuesta de vinculación laboral, ¿eh? Si pese a eso dice no puedes, no se establece esa relación laboral y seguidamente me llaman para pedir un alumno para el año siguiente, nosotros decimos siempre que no. Es una política que hemos establecido, que por lo menos establecemos lo que yo le llamo así un poco medio en broma, ¿no? Para aquello de la cosa valenciana, un periodo de barbecho. Es decir, al menos durante un año o dos no envío a ningún alumno más, para evitar que se pudiera cronificar esto que puede ser un problema, ¿eh? Sé que es complicarse la vida porque entonces te quedas sin algunas entidades, pero afortunadamente ahora ya hay bastantes. Yo creo que es la línea que hay que intentar mantener, ¿no? Es decir, bueno, sí, una buena relación. Otra cosa es que luego se pongan de acuerdo o no en las condiciones. Cuando han dicho que sí, no ha habido tampoco ningún problema en enviar alumnos. Hay algunas entidades, ahí tenemos alguna por el fondo que acabo de ver, como el Villarreal, que todos los años mantenemos una relación magnífica, pero porque tienen también un equipo contratado de gente magnífica y que además se mantienen allí dedicándose a ello de forma profesional. Pero cuando no se ha dado el caso, no voy a dar nombre y apellido, de un club de tenis que, estando muy contentos, no quisieron y bueno, pues estuvieron 2 años de barbecho. Al tercero hubo otro alumno que sí que fue y esta vez sí se estableció la relación laboral. Es complicado, pero yo creo que bueno, es la solución que hemos encontrado desde este máster. En este sentido, yo creo que es muy importante porque pasa también en otros ámbitos de la psicología,
y es una preocupación importante que tenemos desde la organización. Muchas veces la práctica es esto, es una sustitución de un trabajo que necesita una determinada entidad en el ámbito que sea. Pero también es importante que desde la organización vayamos estableciendo, y desde las entidades que están realizando esa formación, vayamos estableciendo una serie de premisas que son necesarias y que ya se dan, por ejemplo, en el ámbito de la salud, que es, si tú haces unas prácticas, tiene que haber un profesional que evalúe esas prácticas y, por tanto, ese profesional tiene que estar inmerso dentro de la organización y es el que evalúa al que hace la práctica. Por tanto, ya tienes ahí digamos, una línea de empleo distinta. No es solamente el que hace la práctica el que está, sino que hay un psicólogo, en este caso, en el ámbito que corresponda, bien sea en clínica, bien sea en un gabinete, en un despacho, en un centro clínico, y quizá deberíamos ir hacia esa línea, ¿no? Establecer que cuando se hace una práctica, quien evalúa esa práctica, a lo mejor en el caso de los másters esto es un poco más difuso, porque siempre hay un supervisor y un encargado de valorar esto, pero quizá deberíamos también incidir en que es necesaria la presencia de un profesional del área para que evalúe y supervise esa práctica. Yo creo que, como en vuestro caso, el máster está asociado al colegio, quizá la línea de actuación está más clara y la idea más clara, pero hay otros másteres que no están vinculados con el colegio, en el cual no siguen esa línea, y en mi opinión creo que deberíamos marcar tendencia y asesorar, informar, como se quiera definir, al resto de entidades formativas de cuál podría ser o cuál es nuestra postura y cuál sería la línea de actuación. Sí, en varias ocasiones hemos tenido encuentros entre personas que dirigimos un máster para ponernos de acuerdo en algunas cosas, incluyendo el diferenciar la titulación de máster en función de la titulación del grado de quien lo realiza. A mí eso de entrada me parecería incluso casi igual lo más importante para no confundir, ¿no? Es como si uno hace un máster en reproducción humana. Yo estuve colaborando en la UNED con un máster de reproducción humana y ahí podían hacerlo médicos, podían hacerlo psicólogos, podían hacerlo abogados, pero claro, ninguno salía con un máster en ginecología. De hecho, si a alguien se hubiera ocurrido, seguramente los médicos nos habrían machacado, y con razón. Entonces, era como un título que no da pie a confusión. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, que de entrada quizás habría que diferenciar. No el impedir la formación, bueno, no tiene ningún sentido. La formación yo creo que es buena, que llegue a todo el mundo, pero sí ajustar el etiquetado para que no haya ninguna confusión sobre cuál es la talla, es decir, sobre cuál es la diferente formación de unos o de otros. A partir de ahí, el tema de las prácticas. En nuestro campo también hay que pensar que todavía hay entidades que, es decir, también hay una parte estratégica, es decir, quizás no está tan desarrollado como otros campos de la psicología, y entonces a veces se puede hacer prácticas a lo mejor en entidades donde el apoyo de tutorización sea externo, es decir, sea desde el máster, precisamente para que a raíz de esa labor que se está realizando en esa entidad, pues la entidad también sea conocedora de lo que se puede hacer y de esas posibilidades. Y de hecho, pues hasta ahora se están dando muchos casos donde gente que ha hecho prácticas siendo autorizados de fuera, pues se han quedado dentro. Y de hecho hay algunos casos en que ahora hay algunas entidades que tienen gente de psicólogo o psicóloga que está dentro, que en su día fueron porque hicieron allí las prácticas y ahora son tutores internos de esa entidad. Entonces tenemos que jugar, yo creo, con los dos elementos, porque es verdad que todavía no está a lo mejor tan extendido como para poder plantear lo otro, que sería lo ideal a largo plazo, ¿no? Entonces jugamos un poquito con las dos posibilidades. Y bueno, tuvimos la ocurrencia esa del barbecho, que por lo menos me impide que haya un aprovechamiento continuo, ¿no? De todas formas, esto ha cambiado mucho, porque ahora, como decía Enrique, hay entidades que solicitan practicandos y no hay dentro de los máster. Cuando yo hice el máster, me costó encontrar un lugar donde hacer la práctica. O sea, la situación se ha invertido, con lo cual el desarrollo profesional yo creo que lleva buen camino también. Pues muchísimas gracias. Damos por finalizada esta conferencia inaugural y damos paso a la siguiente actividad, que es una mesa de debate. Sí, acordaros que el funcionamiento de estas jornadas es tipo mesa de debate. Es decir, en todos los casos habrá una pequeña presentación de un tema por parte de una persona y a partir de ahí se abre el debate. Entonces la primera mesa, y lo voy a decir sin gafas ni nada para que veáis que no soy del siglo XIX, es sobre las formas de práctica psicológica
en el deporte y acreditaciones, con don Eugenio Pérez Córdoba, que es miembro de la división actual, y luego estará moderado siempre por alguna persona de aquí de la Comunidad Valenciana, en este caso por David Peris. Cuando queráis.